91, versículo 5. Y también dice, ni mortandad que en medio del día destruya. En Proverbios 2:18 dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Hay casas, hay hogares que están a un punto de la muerte, con peleas, contiendas entre ellos, no hay paz en esos hogares, hay inmoralidad, hay falta de comunicación y hay paz donde está la mortandad que está flotando en el ambiente del hogar. Y son los miedos. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Dice, no temerás al terror, ¿qué? Al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande. ¿Pestilencia? ¿De qué hablamos de la pestilencia? De la amargura que anda acechando. Y si llega a una casa, a una persona, ya amargó a todos los demás. Ni mortandad que en donde, que en medio del día destruya. Cuando hablamos de mortandad son esos ambientes de muerte que puede haber en las relaciones entre esposo y esposa, en relaciones de muerte entre padres e hijos, entre hermanos, tantas situaciones que hay en nuestro 2020 que se puede presentar, estos miedos que se requiere enfrentar. Entonces la pregunta es, ¿cómo enfrentaré mis miedos? ¿Cómo qué? Enfrentaré mis miedos. Si quieres saber qué dice aquí la palabra de Dios de cómo podemos enfrentar nuestros miedos. Primer aspecto, cobijarme en Dios y descobijarme de mi zona de confort. Cobijarme en Dios y descobijarme de mi zona de confort. El Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero para decidir habitar al abrigo del Altísimo es necesario deshabitar otro lugar. En el caso de Moisés, él había estado cobijado durante 40 años en la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel había sido un pueblo esclavo. Él había sido príncipe porque había sido adoptado por la hija del faraón y había sido un príncipe de Egipto, pero él se sabía que pertenecía a ese pueblo hebreo esclavizado. Y si algo había pasado en este hombre que llegaba a escribir el que habita al abrigo del Altísimo, es que él había dejado de estar descobijado del abrigo de la esclavitud de Egipto. De otra forma no hubiera encontrado ese abrigo del Altísimo y esa morada bajo el Omnipotente. Para decidir cobijarse al abrigo del Altísimo tienes que aceptar descobijarte de otros abrigos. Mateo 9:16 dice, nadie pone remiendo ¿qué? De paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Algo que caracteriza la vida de Moisés es que Dios lo sacó de esa zona de confort en el que él estaba. Para los años que tenía 80 años, él había llegado a una nueva etapa en su vida, porque en esos 40 años, hubo primeros 40 años, y Moisés quiso hacer una liberación con sus fuerzas y mató a un soldado egipcio y tuvo que huir hacia el desierto. Y allí en el desierto él halló otra zona de confort o de comodidad, porque él tenía sus ovejitas de su suegro. ¿Cómo se llamó el suegro de Moisés? Jetro. Y él estaba bien en su forma de vida, pero Dios en ese momento lo llama y le hace salir de su zona de confort para iniciar una nueva etapa en su vida. Y 40 años él vivió bajo la sombra del Altísimo. El pueblo de Israel, llegó el momento en que Dios lo sacó también de su zona de confort. Así se llama la zona de comodidad. Personas que están en su zona de confort, como el pueblo de Israel, eran esclavos, pero tenían que comer, tenían cosas que comer, ¿sí? Comían todos los días. ¿Se acuerda usted que después se quejan
¿Para qué nos sacaste acá si antes teníamos comida? Éramos esclavos, sí, pero teníamos que comer. Vivían bajo presiones insoportables. Tenían que estar llevando a la mezcla que se hacía para las pirámides. Ellos tenían una presión insoportable y tenían que cubrir cuotas. Y en esa presión ellos clamaron. Pero después, cuando estaban ya en el desierto, ellos añoraban esas presiones. Presiones que no debían de ser de un hombre libre, pero ellos las aceptaban porque estaban en su zona de confort. Sobrevivían. Así sobrevivo. Y hay muchos cristianos que así están sobreviviendo el día al día, con tal de tener dinero, con tal de tener forma de vida. Cultivo mi zona de confort. Viven en presiones insoportables. Y uno les pregunta, ¿y cómo te va? Pues sobreviviendo. Ajá, sí, sé lo que es eso. Yo tuve mucho tiempo así, diciendo, ¿cómo te va? Sobreviviendo. Y ganaba buen dinero, Pero ¿qué decía? Sobreviviendo. Soy gato de Angora, yo decía, así me pagan, pero soy gato de Angora. Todos tenemos una esclavitud ahí que nos hace pensar en nuestro trabajo cómo sobrevivir. Y también vivir en la zona de confort es llevado a realizar los sueños de otros. No trabajan por sus propios sueños. Los egipcios estaban haciendo el trabajo de las pirámides, eran las tumbas de los emperadores, eran vivir los sueños de otros. Otros tenían sueños y esclavizaban a estos, les pagaban para que sobrevivieran y entonces estaban realizando los sueños de otros. Pero ellos no tenían ni sueños ni propósitos, simplemente la intención era sobrevivir. La zona de confort es un estado mental que no permite el crecimiento personal y es una zona de comodidad incómoda. ¿Es una zona de qué? Comodidad incómoda. Aunque esta zona de confort puede ser aparentemente agradable, ya que nos permite seguir en piloto automático, pero no es un lugar donde llegaremos a sacar lo que Dios quiere para nuestras vidas. La persona que no salga de su zona de confort, a la larga tendrá un vacío y caerá en la apatía de la vida. No encontrará sentido y estará viviendo su vida por el sentido que le dan otros. Yo esto lo conocí, a mí se me hizo un mensaje muy fuerte. Yo era vecino, vivíamos en un multifamiliar allá en Xochimilco. Yo estaba iniciando la vida matrimonial, ya tenía a mi hijo pequeño y yo estaba con muchos sueños de progreso en mi trabajo. Y no me gustaba mucho lo que hacía, pero bueno, me pagaban y sobrevivía. Y nos íbamos con unos amigos, vecinos, en un buen ambiente. No crean que era un ambiente de alcohol ni nada, simplemente nos íbamos a las casas a jugar a dominó. Y ahí estábamos, y me acuerdo que conocí al papá de un amigo, uno de los vecinos, y supe que su papá se había jubilado del departamento del Distrito Federal. Y entonces, como al mes le pregunté, oye, ¿y qué pasó con tu papá? No al mes, como a los 6 meses le pregunté, oye, ¿qué pasó con tu papá? Y entonces me platica, fíjate que se fue a su pueblo, allá a Paracho. ¿Conocen Michoacán? ¿Alguien conoce Paracho, Michoacán? Se fue a Paracho, Michoacán. De ahí es él. ¿Y qué pasó? Dice, está feliz, está increíblemente feliz, porque está haciendo lo que siempre le gustó. ¿Y qué le gustó? Siempre le gustó trabajar la madera. Y hace unos trabajos bien bellos. Antes lo hacía en algunos ratos de vacaciones que tenía, pero ahora pues ya se está dedicando a eso. Y dice que llegan los clientes a pedirle sus trabajos porque lo hace muy bien. ¿Y qué pasa? Digo, pues ahora se lamenta porque ya está viejo y ahora ya tiene enfermedades. Y dice, ¿desde cuándo yo debí de haber seguido ese sueño que tenía y que nunca lo hice por mi temor a que me quitaran mi jubilación? Ya está grande, dice, ya él no puede hacer mucho, pero todo lo que dejó pasar 30 años de servicio detrás de un escritorio del Departamento del Distrito Federal.
A mí me impactó eso. Desde entonces yo empecé a pensar, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la idea de mi vida? ¿Ganar dinero? ¿Por ganar dinero y sobrevivir? ¿Cuál es? ¿Tú no te has preguntado eso? ¿Cuál es el propósito por el cual estás aquí en la tierra? ¿Para qué te hizo Dios? ¿Para ganar dinero, jubilarte y vivir feliz para siempre? Ya cuando estés en la etapa de ancianidad, ¿sí será eso la idea de lo que tiene Dios para ti? El Salmo 91 está escrito para personas que deciden vivir su vida en el cambio que Dios ofrece. ¿Es fácil los cambios? ¿Son fáciles? No, son fáciles, pero son cambios que Dios está buscando que la gente tome, porque es tan importante entender que nada más tenemos una vida. Nosotros no creemos como los hindús que se vive muchas veces, que mueres y te encarnas en una cucaracha, y después en un gato, y después en un perro. Yo dije, no, tengo esa posibilidad de pensar que, bueno, ni modo, vivo ahorita esa vida y ya después quizás me realizaré como cucaracha o como gato, pero no creo eso. Yo tenía claro que solo hay una oportunidad de vivir. O alguien que aquí es hindú y piensa que deja pasar esta vida y puede seguir en la otra. Cobijarse en Dios entonces y aceptar descobijarme de mi zona de confort. Segundo, cobijarme en Dios y aceptar la visión del Altísimo. Versículo 1, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí no está diciendo el que habita al abrigo de la sombra de la estatua de Keops allá en Egipto. Ese está muy bien porque va a recibir y va a estar siempre bajo los egipcios que le van a proteger y le van a cuidar y le dan seguro social, le dan quién sabe qué, y ¡ay, qué bonito! No, aquí Moisés está escribiendo esto ¿desde dónde? Desde el Éxodo. Ya no hay río Nilo, ya no hay toda la abundancia que había allá, hay un desierto y hay una visión. ¿Qué visión están siguiendo? La tierra prometida, la vida real. Podemos nosotros ver nuestros problemas muy grandes y a un Dios muy pequeño. Y quizás la primera etapa de Moisés fue así, cuando él quiso liberar a su pueblo y lo hizo con sus propias fuerzas, pensando que Dios no era tan grande. Pero en la siguiente etapa, él vio a un Dios grande. Y el problema de liberar a los israelitas de los egipcios, ya lo empezó a ver como peccata minuta. Y Dios le acompañó en una serie de eventos que le hizo ver lo extraordinario del Dios Altísimo al que estaba él invocando. ¿Y cuántas plagas hubo? ¿Cuántas plagas pasó? 10 para que los egipcios dijeron, no, este pueblo sí tiene al Dios Altísimo. Y al grado tal que el faraón dijo, ya no juego con ese Dios, libero a estos hombres que van a ir de la esclavitud a su libertad. Al último se arrepintió. ¿Y qué pasó con ese faraón? Pasó el mar, se abrió el mar para que pasara el pueblo de Dios, y cuando pretendió el ejército de faraón pasar tras de ellos, se hundió. Ya se inundaron. Ese Dios Altísimo mueve todo. ¿Quién es el Dios que está moviendo tu vida? ¿Quién es el Dios que está moviendo tu vida? Que te va a permitir aceptar riesgos, que te va a permitir aceptar llamamientos, que te va a permitir aceptar servicio en el Señor. ¿Quién lo va a hacer? ¿El Dios qué? Altísimo. ¿El Dios qué? Omnipotente. El Dios grande, el Dios maravilloso, que tiene una visión mucho más amplia de lo que nosotros tenemos. Mucho más amplia. Si tú tienes la visión de Dios, lo que estés haciendo, lo estás haciendo con visión de reino. Se dice que en la Edad Media estaban construyéndose una catedral y
el arquitecto general estaba preocupado porque no avanzaban y veía que los albañiles hacían su trabajo muy mal, continuamente había errores. Entonces él decidió disfrazarse de mercader y entonces se puso a revisar allí la obra y pasando en medio de los albañiles y de los trabajadores, primero se encontró con un hombre que estaba rompiendo piedras y le preguntó, ¿qué haces? Y dijo, estoy aquí con este sol abrasador para romper estas piedras y amontonarlas en esa hilera que piden el arquitecto. Y es un trabajo insoportable. No hay quien aguante este trabajo. Día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Cómo se puede soportar este maldito trabajo? Se fue con otro albañil que estaba escogiendo las piedras que había roto el otro y las clasificaba. Y le preguntó, ¿qué haces? Y él, malhumorado, dijo, aquí me piden clasificar piedras por montones. ¿No lo ve? Estoy levantando cada piedra y clasificándola. La verdad es que es un trabajo fastidioso. Ese trabajo acabará conmigo. Pero bueno, me pagan. Llegó con otro hombre que hacía la mezcla, estaba haciendo la mezcla, y le preguntó, ¿qué es lo que haces? Y ese, con una sonrisa, le respondió, oh, es maravilloso, yo hago la mezcla con la que se van a pegar esas piedras que van a ir a dar a la catedral. Esto va a ser una impresionante catedral. El arquitecto en ese momento lo llama aparte y le dice, tú serás el nuevo capataz de los albañiles, pero no porque los mandes con mano de hierro, lo que quiero es que les infundas ese ánimo de lo que estás haciendo. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Él sabía muy bien en dónde estaba su visión. No estaba puesta en el momento, sino estaba puesta en una visión alta. Si tú tienes una visión alta de Dios, tú tendrás sueños respecto a lo que haces y por qué lo haces. Muchos cristianos llegan a conformarse con vidas mediocres. Nos conformamos con el promedio. Y nos podemos sentir tentados a culpar a los demás, a nuestras circunstancias, al sistema, al gobierno. Pero la verdad es que ser mediocre es una decisión personal. ¿Y qué hace Jesucristo? ¿Qué dice con los mediocres? Los vomitará de su boca. A Dios no le agrada la mediocridad. ¿Por qué? ¿Él fue mediocre? ¿Él fue a medias? No, Él fue hasta la cruz y lo hizo con plenitud de propósito. Por eso, más adelante Pablo le está preguntando a los cristianos, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Qué no sabes eso? ¿Qué no sabes que es el Espíritu del Altísimo? El omnipotente, su Espíritu es el que está en tu interior, es el que te dio el nuevo nacimiento si tú ya naciste de nuevo y experimentaste esa aflicción por tus pecados, pero esa esperanza de la vida eterna no fue el Espíritu de Dios el que está en ti. ¿No sabes que eres qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿dónde está? Morando en ustedes. Y 1 Corintios 6:12, ¿o no sabéis que los santos, ¿qué han de hacer? ¿Han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que nosotros, ¿quiénes son los santos? Levanta su mano, ¿quién es santo? ¿Quién es santo? Aquel donde vive el Espíritu de Dios Santo, nos convierte en santos. Todas las cartas del Nuevo Testamento, de hecho toda la Biblia, está hecha para que la lean ¿quiénes? Los santos, aquellos que han sido tocados por el Espíritu de Dios Santo. Y 1 Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que a quiénes hemos de juzgar? ¿A los ángeles? Aún a los ángeles hemos de juzgar. Así es que nuestra misión en este mundo, en esta tierra, no es poca cosa. Dios la ve con una gran visión. ¿Dios la ve cómo? Con una gran visión. Si tú estás cobijado en el Altísimo, tú tomarás las decisiones correctas para alejarte de ese mundo de esclavitud y emprender el camino de la vida que Dios tiene para ti
para que el don que tú tienes se potencialice para su gloria. Cobijarme en Dios, entonces, es también hablar de mi confianza en Él. Escríbele ahí, hablar de mi confianza en Él. Versículo 2 del Salmo 91, diré yo a Jehová. ¿Qué le diré yo a Jehová? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Qué le diré yo a Jehová? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Normalmente nosotros estamos basando nuestros propósitos o nuestros sueños pensando en lo que nos legaron de pensamiento los demás. Eres un niño torpe, eres malo, eres perezoso, eres bueno para nada, eres tonto, tímido, torpe. Y en base a eso tenemos adjudicadas varias ideas o pensamientos de quien confiamos y por lo cual no nos atrevemos. Si la confianza está puesta en nuestro pasado, con esto no vamos a poder vivir el presente y mucho menos soñar con el futuro. Moisés sabía suficiente acerca de su pasado, pero Moisés había vivido una relación con Cristo, con Dios, el Dios vivo, que le hacía ver la importancia de confiar en Él. ¿Dios es confiable? ¿Dios es confiable? ¿Dios es confiable? ¿Confías en Dios? ¿Puedes tomar decisiones basadas en su confianza, aun aquellas enfrentando los miedos más terribles que tengas? ¿Puedes tú enfrentar con esperanza tu futuro en base a que estás de acuerdo en cobijarte bajo sus propósitos? ¿Qué es cobijarse bajo su morada? Es buscar la palabra de Dios. Tienes que buscar la palabra de Dios. Los devocionales están disponibles, hermanos. Vamos a estar predicando y vamos a estar anhelando a que cada uno de los que asisten a esta iglesia esté en un hábito devocional. Y estamos dando estos devocionales con la intención de que usted se reúna en casa. Tenemos grupos pequeños en todo alrededor de la zona y en todos los días disponibles. No queremos que ninguno falte a su grupo pequeño. ¿Quiere cobijarse bajo la sombra del Altísimo? ¿Quiere confiar en Dios? Haga lo que Dios ha puesto en esta iglesia. Aliméntese conforme a su palabra. Busque hacer los devocionales. Un hermano del grupo pequeño que viene los miércoles, Miguel Ángel, está dando testimonio y nos comentó, antier estuve en su casa, y nos comentaban acerca de ese testimonio con hermanos bien catolicotes. Ya los conoce, ¿verdad? Súper catolicotes cuando uno se hace cristiano. Mientras tanto, pues nada más a los bautizos. Pero ya nada más hizo cristiano o ya empezó a coquetear con el cristianismo. Uy, no, nosotros, ¿cómo crees? Tu abuelito se revolcaría en la tumba. Uy, ¿cómo crees? Bueno, pues él dice, yo les invito a mi casa, el 31, invitó en su casa para dar testimonio de lo que está haciendo Dios en su vida. Y ahora que lo fui a ver, ya me dice, sí, yo pude dar testimonio con mis hermanos. Me pusieron en la cara como, ya sé, pero yo les dije acerca de Dios, acerca del cambio que está haciendo Dios con mi vida. ¿Y sabe qué fue lo que vimos? La mano de Dios a través de los devocionales. Él decía, la primera semana, segunda semana, ya ve que Transformados traía cada día, ¿no? Y entonces a la cuarta semana ya empezó a decir, pues yo sí estoy haciendo los devocionales, y empezó a hablar. Antes no hablaba, se quedaba callado. Su esposa es la cristiana, entonces él como que así, como que dudando, pero a través de los devocionales dice, he encontrado mucho mensaje de Dios y estoy dispuesto a hacer el hábito. Y está en ese hábito, construyó ese hábito. Cobijarme en Dios es hablar de la confianza en Él. Al declarar tu confianza en Él, declara tu decisión de que esto es un asunto personal entre tú y Dios. Y que hay una convicción personal. Diré yo, ¿a quién se lo dirá? En primer lugar, a Jehová. Esperanza mía. Esto es algo personal, esto es algo que tiene que ver contigo. Allí en tu persona
Es una relación en la cual tú le declaras a Él la confianza. Diario, diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza. Este día tiene muchos nubarrones, me voy a enfrentar a tantos miedos que hay en mi vida, pero Señor, hoy tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo. Declararlo es reconocer que Dios es tu proyecto y que tú eres el proyecto de Dios. Dios es tu proyecto y además reconoces que Dios tiene en ti su proyecto. Su proyecto para los demás eres tú. Y tercero, declararlo es decirlo a los demás y que sean testigos de tus compromisos. Por eso son importantes los grupos pequeños, porque ahí se habla y ahí se ven los compromisos y ahí se anima a seguir los compromisos. ¿Alguna vez has pensado, me encantaría lograrlo, pero es demasiado y no lo conseguiré? Apunta esto, si tu llamado es grande, es porque tu capacidad de lograrlo también lo es. ¿Lo crees? ¿Crees que si Cristo te ha llamado, si Jesucristo te ha llamado y el Dios vivo te ha llamado a iniciar los cambios en tu vida, no te va a dar la capacidad para hacerlos? Es que no, yo ya tantas veces he intentado un devocional diario y nunca puedo. Si Dios te está llamando, ¿no crees que Él te dará la capacidad para hacerlo? No, pastor, es que yo no puedo leer la Biblia así, los estudios que ustedes dicen. Que Dios, el Altísimo y el Omnipotente, ¿no será tan poderoso para mover tu forma de vida? Yo creo que sí, ¿no? ¿Quién dice amén? Amén. Yo lo creo que sí. Vamos a reflexionar sobre esto. Ponte en actitud de oración, por favor. Los niños, siéntense y vamos a escuchar este canto acerca de vivir cobijado en su presencia.